el Blight in Someone's Day, en un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y caminos polvorientos. Vivía una joven llamada Mariela, una muchacha de 16 años que tenía la costumbre de observar la vida como si cada detalle fuera un fragmento de una historia más grande. A pesar de su espíritu curioso, los últimos meses se habían convertido para ella en una rutina espesa y silenciosa. Despertar, ayudar a su madre en la panadería familiar, asistir a la escuela, volver a casa y continuar con las mismas tareas cada día. Aunque amaba a su familia y apreciaba su pequeño hogar, había momentos en los que se preguntaba si las cosas podían ser diferentes, si la vida podía traerle un destello de algo inesperado, un rayo de luz que rompiera la monotonía que la envolvía. Cada mañana, Mariela caminaba desde su casa hasta la escuela por el mismo camino, saludando a las mismas personas y cruzando las mismas calles empedradas. Conocía cada grieta y cada esquina como si formaran parte de un mapa grabado en su memoria. Pero hubo un día en particular en el que algo alteró levemente su percepción. Mientras atravesaba la plaza principal, vio sentado en un banco a un anciano al que no recordaba haber visto antes. Tenía el cabello blanco como la nieve, y sus manos, marcadas por el tiempo, sujetaban una pequeña bolsa de tela desgastada. No parecía perdido, pero sí confundido, como si estuviera buscando algo que no lograba encontrar. Mariela, movida por una mezcla de curiosidad y compasión, se detuvo unos segundos para observarlo. El anciano levantó la vista, y sus ojos, de un color azul suave, reflejaron un cansancio profundo. Ella pensó en continuar su camino, pues llegaría tarde a clases si se entretenía más, pero algo dentro de ella la impulsó a acercarse. Con su voz más amable, le preguntó si necesitaba ayuda, si había perdido algo o si esperaba a alguien. El hombre sonrió apenas, como si aquella simple pregunta hubiera sido suficiente para encender una chispa en un día gris. Le respondió que estaba buscando la casa de su hermana, a quien no veía desde hacía muchos años, pero que el pueblo había cambiado y que su memoria ya no era tan confiable como antes. Sin pensarlo demasiado, Mariela decidió acompañarlo. Aunque no tenía la menor idea de dónde vivía la hermana del anciano, recordaba que su madre solía conocer a casi todo el mundo en el pueblo, así que pensó en llevarlo primero a la panadería. Mientras caminaban lentamente juntos, el anciano le contó que su nombre era Elías y que había regresado al pueblo después de décadas viviendo en la ciudad. Su voz tenía un ritmo tranquilo, como si cada palabra fuera elegida con cuidado, y Mariela sintió que la conversación le hacía el camino más ligero. Al llegar a la panadería, su madre reconoció de inmediato el apellido que Elías mencionó, y, después de revisar cuidadosamente su memoria, recordó que su hermana, Amelia, vivía ahora en una pequeña casita al final del sendero que bordeaba el río. La mirada del anciano se iluminó, como si la vida hubiera soplado, de nuevo dentro de él. Mariela ofreció llevarlo hasta allí una vez que terminara la escuela, y él aceptó con una gratitud genuina que tocó su corazón. Durante todo el día, Mariela pensó en Elías. No era común para ella encontrarse con personas que rompieran su rutina tan de repente, pero había algo especial en aquella breve interacción. Tal vez era la forma en que había sonreído cuando ella se ofreció a ayudar o el modo en que sus palabras parecían traer ecos de historias antiguas. A la salida de la escuela, lo encontró sentado fuera de la panadería, tal como acordaron. El camino hacia la casa de Amelia estaba lleno de árboles frondosos y un olor a tierra húmeda que anunciaba la llegada del final del verano. Mientras avanzaban, Elías compartió recuerdos de su infancia, juegos en los campos, tardes de lluvia junto a la chimenea, discusiones tontas con su hermana que más tarde terminaban en risas. Cuando finalmente llegaron, una mujer mayor salió a la puerta con expresión sorprendida. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su hermano después de tantos años. Mariela se apartó discretamente, dejando que aquel reencuentro siguiera su curso sin interrupciones. Mientras regresaba sola por el sendero, sintió en el pecho una sensación cálida, una mezcla de satisfacción y belleza silenciosa. Había encendido una pequeña luz en el día de alguien,
pero no esperaba que ese gesto también iluminara el suyo. Al día siguiente, cuando Mariela caminaba rumbo a la escuela, sintió que el pueblo parecía un poco distinto, como si algo dentro de ella hubiera cambiado la manera en que lo veía. Las mismas calles, las mismas casas, pero una sensación diferente, liviana, vibrante, como si cada rincón escondiera la posibilidad de un nuevo encuentro. No sabía por qué, pero ayudar a Elías le había provocado una transformación silenciosa. Descubrió que incluso un pequeño acto de bondad podía hacer que un día gris se volviera significativo. A la salida de la escuela encontró a Amelia esperándola fuera de la panadería. La anciana tenía una sonrisa suave y un paquete envuelto en tela, que colocó en las manos de Mariela antes de que ella pudiera decir palabra alguna. Amelia le explicó que quería agradecerle por haber llevado a su hermano hasta su hogar. Dentro del paquete había un pan dulce casero, elaborado con una receta antigua que solo compartía con personas que le inspiraban confianza y cariño. Mariela se sonrojó, sin saber bien cómo responder. No había esperado ningún tipo de recompensa. Para ella, simplemente había hecho lo correcto. Sin embargo, recibir aquel gesto de gratitud la llenó de una emoción dulce y profunda. Mientras pasaban los días, Mariela comenzó a notar algo curioso. Personas que antes apenas la saludaban, ahora lo hacían con más calidez. Quienes la conocían desde hace años parecían verla con ojos nuevos. Amelia contaba a todos sobre la joven que había ayudado a reunir a dos hermanos que llevaban tanto tiempo separados. Sin quererlo, Mariela se convirtió en un pequeño símbolo de bondad dentro del pueblo. Un ejemplo silencioso de que un gesto sencillo podía generar una cadena de luz en la vida de otros. Una tarde, mientras ayudaba en la panadería, entró un niño pequeño que solía pasar por allí. Se llamaba Tomás, y aunque siempre se veía alegre, aquel día tenía una expresión triste. Mariela lo atendió como de costumbre, pero al notar que él dudaba antes de hablar, se inclinó un poco para escucharlo mejor. Tomás explicó que había perdido la cometa que su abuelo le había regalado antes de mudarse lejos y que, por más que la buscó, no pudo encontrarla. Mariela sintió un nudo leve en el pecho, recordando lo importante que podía ser para un niño un objeto cargado de emociones. Sin pensarlo dos veces, decidió acompañarlo después de su turno para ayudarlo a buscar. Cuando terminó su trabajo, ambos salieron a recorrer el parque donde Tomás creía haber perdido la cometa. Buscaron entre los arbustos, detrás de los juegos, cerca del estanque. Mientras avanzaban, la tarde se teñía con tonos anaranjados y el viento suave agitaba las hojas. Después de varios minutos, cuando parecía que ya no había esperanza, Mariela vio un destello de color atrapado en las ramas de un árbol bajo. Allí estaba la cometa, un poco dañada, pero intacta. Los ojos de Tomás brillaron como si hubiera encontrado un tesoro. La forma en que abrazó la cometa, como si fuera la extensión de un recuerdo querido, hizo que Mariela sintiera nuevamente aquella luz cálida en su interior. Más tarde, cuando regresaba a casa, reflexionó sobre cómo un acto pequeño podía transformar el día de alguien. Recordó el rostro de Elías, la gratitud de Amelia, la sonrisa de Tomás. Entendió algo que nunca había considerado con verdadera profundidad. La vida no solo se trataba de grandes cambios, sino también de esos momentos simples que podían iluminar el camino de otra persona, incluso si duraban solo un instante. Era como encender una vela en la oscuridad. Una sola luz podía cambiar la forma en que se veía el mundo. Con el paso de las semanas, Mariela comenzó a hacer una pequeña costumbre de buscar maneras de ayudar a quienes la rodeaban. No actos grandiosos, ni sacrificios imposibles, sino detalles cotidianos. Ayudar a un vecino a cargar bolsas pesadas, escuchar a una compañera de clase que necesitaba desahogarse, ofrecer una mano cuando alguien tropezaba. Cada acción, por pequeña que fuera, generaba una reacción positiva, un movimiento invisible que conectaba a las personas entre sí. Una tarde de domingo, mientras Mariela observaba el atardecer desde la ventana de su habitación, pensó en cómo había empezado todo.
Solo había querido ayudar a un anciano perdido y, sin embargo, ese gesto había cambiado muchas cosas en su vida y en la de otros. Se dio cuenta de que, aunque la rutina seguía existiendo, ya no la sentía como una sombra pesada. Había aprendido que siempre habría oportunidades para iluminar el día de alguien más y que esa luz, tarde o temprano, también regresaría a ella. Mariela sonrió con suavidad, sintiendo que el mundo estaba lleno de historias esperando a ser descubiertas. Y así, con el corazón ligero, se prometió a sí misma que seguiría siendo una pequeña luz en los días de quienes la rodeaban, porque había comprendido que incluso el gesto más sencillo podía cambiarlo todo para alguien que lo necesitara.